Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de los estudios de pruebas diagnósticas. Esto, digamos, es una herramienta que utilizamos a diario para tomar decisiones en medicina y vale la pena tocar algunos temas fundamentales para poderlos eh, interpretar. Pues bien, si nosotros tuviéramos aquí en una línea la probabilidad de que una persona tenga alguna condición, pues vamos a estar entre el 0% y el 100%, que para ciencias de la vida y de la salud es poco probable, es decir, que estemos completamente seguros o con certeza de una condición o completamente descartada, pues no es tan frecuente en ciencias de la vida y de la salud, y por eso nos tenemos que mover en un umbral de incertidumbre o un rango de incertidumbre frente al cual pues tenemos que tomar alguna decisión. Para hablar de eso, pues vamos a empezar con un concepto que es el umbral terapéutico. El umbral terapéutico es la probabilidad a partir de la cual yo tomo alguna decisión. Es decir, qué tanto quisiera yo tener de probabilidad para poder tomar una conducta o poder determinar un pronóstico frente a alguna condición. Entonces, el primer escenario pues podría ser algo como la probabilidad de tener una condición como un tumor o un linfoma, por ejemplo, que requiera quimioterapia. Gran parte de las personas van a ubicar su umbral terapéutico muy cercano al 100% y esto tiene que ver básicamente con una condición y es que darle quimioterapia a un paciente puede tener muy alto riesgo de complicaciones, es decir, el tratamiento termina siendo con muy alto riesgo de complicaciones y la enfermedad, digamos que las enfermedades neoplásicas de manera infrecuente afectan la vida de la persona muy rápidamente, es decir, en pocos minutos u horas. Por eso probablemente enfermedades que tengan bajo riesgo de tener complicaciones en el corto plazo y tratamientos muy tóxicos podrían eventualmente requerir umbrales terapéuticos que estén muy arriba, muy cercanos al 100%. En cambio, otro escenario en el que podríamos discutir esto es el escenario de la meningitis bacteriana aguda. La meningitis bacteriana aguda es una condición en la cual si se deja sin tratamiento, la probabilidad de que la enfermedad cause complicaciones irreversibles puede ser, o secuelas irreversibles puede ser de hasta el 85%, es decir, que sin tratamiento la meningitis bacteriana aguda podría tener muy alta tasa de complicaciones. En cambio, la frecuencia de complicaciones graves derivadas del uso de una dosis de ceftriaxona, de una dosis de vancomicina, pues realmente va a ser muy bajito. Es decir, que enfermedades que tengan muy alto riesgo de complicaciones con tratamientos que tengan bajo riesgo de complicaciones, pues tienen umbrales terapéuticos más bajitos. En meningitis bacteriana aguda se estima más o menos que con un 8% de probabilidad yo ya podría disparar el tratamiento, es decir, tomar la decisión de terapia. Pero existe también otro tipo de escenarios, que son los escenarios eh, en los que ninguna de las dos condiciones se cumplen. Por ejemplo, en la cistitis en mujeres en edad fértil, pues es una condición que va a resolver prácticamente sola, es decir, la probabilidad de complicaciones de una cistitis es más bien baja. Sí tiene una gran carga de morbilidad y es necesario tratar la cistitis principalmente por la incapacidad laboral y la dificultad para ejecutar todas las labores que las mujeres con cistitis deberían hacer. Y también es un escenario en el que el tratamiento realmente tiene baja probabilidad de complicarse, es decir, una dosis única de fosfomicina trometamol o un curso corto de nitrofurantoína o un curso corto de cefalexina, la probabilidad de que tenga complicaciones graves en el tratamiento realmente es muy baja. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la cistitis, un 57% de probabilidad sería suficiente para dar tratamiento. Eso quiere decir que si en un grupo de mujeres yo fallo en el tratamiento porque no tenía el diagnóstico, no va a pasar a mayor cosa, pero un
otro grupo de mujeres en los que acierte en el tratamiento, pues se van a mejorar más rápido, pero tiene poca probabilidad de complicarse por el tratamiento. En ese orden de ideas, conocer más o menos el umbral terapéutico de cada condición nos va a permitir tomar decisiones. ¿Y cómo va cambiando esa probabilidad del diagnóstico? Pues esa probabilidad del diagnóstico tiene que ver con cuánto de certeza tengo a partir de una probabilidad inicial, que puede ser la prevalencia de la enfermedad, y en la medida en que se van haciendo pruebas diagnósticas, la probabilidad va cambiando hasta permitirme tomar alguna decisión. Eso quiere decir que nosotros aplicamos los estudios de prueba diagnóstica para poder tomar una decisión a partir de una prevalencia conocida de la enfermedad o una sospecha de la prevalencia de la enfermedad, aplicar las pruebas diagnósticas para obtener una probabilidad después de hacer las pruebas y tomar alguna decisión clínica. Ese es más o menos como el primer. El segundo concepto del que vamos a hablar es recordar un poquito cómo se realizan las pruebas diagnósticas. Los estudios de prueba diagnóstica comparan la prueba de interés frente a un gol estándar para tratar de establecer dentro de este estudio el comportamiento de la prueba desde el punto de vista de rendimiento diagnóstico. Entonces vamos a recordar estos conceptos. Cuando la prueba resulta positiva y el paciente está enfermo, se llamará un verdadero positivo. Cuando la prueba sale positiva pero el paciente estaba sano, será un falso positivo. Cuando la prueba resulta negativa pero el paciente está enfermo, será un falso negativo. Y cuando la prueba resulta negativa y el paciente está sano, será un verdadero negativo. Eso quiere decir que aquí tendremos a los enfermos, aquí tendremos a los sanos, aquí tendremos a los pacientes a los que la prueba les sale positiva, aquí a los que la prueba les sale negativa y aquí el total de pacientes. Estos estudios de prueba de diagnóstico uno los puede interpretar de dos formas. En este sentido, es decir, dependiendo de si uno toma únicamente el grupo de enfermos o toma únicamente el grupo de sanos, o en este otro sentido, en el que uno toma todos los pacientes a los que la prueba resultó positiva o todos los pacientes a los que la prueba resultó negativa. Vamos a empezar con este primer escenario, que es los pacientes, cómo se comporta la prueba en los enfermos. Y aquí vamos a recordar un concepto que se llama la sensibilidad de la prueba. La sensibilidad de la prueba es la capacidad que tiene la prueba de detectar en una población enferma a los pacientes que están enfermos. Eso quiere decir que la sensibilidad de la prueba se definirá como los verdaderos positivos entre los enfermos. Recordemos que los enfermos serán los verdaderos positivos más los falsos negativos. El otro concepto es la especificidad de una prueba. La especificidad de una prueba será igual, en este caso también lo analizamos en el grupo de sanos, los verdaderos negativos entre todos los sanos. Recordemos que los sanos serán los falsos positivos más los verdaderos negativos y eso hablará de la especificidad de la prueba. Entonces, vamos a recordar aquí un concepto fundamental. Si bien la sensibilidad se deriva de los enfermos, la utilidad de una prueba altamente sensible dependerá de la frecuencia de falsos negativos de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos, cuando la sensibilidad, que son los verdaderos positivos entre los enfermos, sea del 100%, para que sea del 100%, yo necesito que este valor, ¿cierto?, sea cero. Es decir, que las pruebas altamente sensibles tienen muy pocos falsos negativos, ¿vale? Entendiendo eso, si la prueba es altamente sensible, es decir, tiene muy pocos falsos negativos, la utilidad de una prueba altamente sensible será para descartar la enfermedad. Si bien deriva de los enfermos, la mayor utilidad de una prueba 100% sensible o de una sensibilidad muy alta será descartar la enfermedad. ¿Por qué?
porque cuando sale negativa, definitivamente el paciente está sano, porque la tasa de falsos negativos es muy baja. En cambio, una prueba altamente específica, si bien deriva de los sanos, tiene muy poquitos falsos positivos. Es decir, que yo necesitaría que los falsos positivos fueran cero para que la prueba fuera 100% específica, ¿verdad? Si este valor es cero, pues esta razón será 1, será 100%. Eso quiere decir que la utilidad de una prueba altamente específica es cuando sale positiva, porque la probabilidad de falsos positivos es muy bajita. En ese orden de ideas, la utilidad de una prueba 100% específica o altamente específica será para confirmar la enfermedad. Estas características de la prueba, ¿cierto? Estos operadores de la prueba son inherentes a la prueba. Es decir, que como se deriva en una población de enfermos y se deriva en una población de sanos, la relación entre enfermos y el total, es decir, la prevalencia de la enfermedad, que tiene que ver con la proporción de enfermos entre el total, no afecta de manera tan significativa a la sensibilidad y a la especificidad como sí puede afectar el siguiente análisis. El siguiente análisis tiene que ver con los valores predictivos. Los valores predictivos de una prueba es la capacidad que tiene la prueba cuando sale positiva de detectar a los enfermos, es decir, los verdaderos positivos entre los positivos. Y el valor predictivo negativo de una prueba será la capacidad que tiene la prueba de detectar verdaderos negativos cuando la prueba, pacientes sanos cuando la prueba es negativa. Eso quiere decir que los verdaderos negativos entre los negativos definirá ese valor predictivo. Recordemos nuevamente, los positivos serán los verdaderos positivos más los falsos positivos, los negativos serán los verdaderos negativos más los falsos negativos, y en ese orden de ideas, tener muy poquitos falsos positivos hace que una prueba tenga un valor predictivo positivo alto, y tener muy poquitos falsos negativos hace que una prueba tenga un valor predictivo negativo alto. En ese orden de ideas, las pruebas con alto valor predictivo positivo nos sirven para confirmar la condición, y las pruebas de alto valor predictivo negativo nos sirven para descartar la condición. Entendiendo eso, digamos que uno puede utilizar las pruebas dependiendo del escenario. ¿Por qué digo que depende del escenario? Prevalencias afectan de manera muy significativa al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo. De manera mucho más significativa que a la sensibilidad y la especificidad. Eso quiere decir que yo requiero que para interpretar los valores positivos o negativos de la prueba, la prevalencia de la enfermedad debe ser similar en la población de la que se derivó el estudio y mi población. Es decir, que si yo cambio el escenario de prevalencia de un país a otro, de una ciudad a otra, de un grupo poblacional al otro, no puedo extrapolar de manera similar los valores predictivos positivos y negativos, pero en cambio sí puedo guiarme por la sensibilidad y la especificidad. Es por eso que es importante, mucho más importante, conocer la sensibilidad y la especificidad de la prueba, que atender a los valores predictivos, a menos de que la prevalencia de la enfermedad se parezca a la del estudio en el que se derivó la prueba. Un último concepto muy relevante que vamos a utilizar es el de razones de verosimilitud o likelihood ratio. Las razones de verosimilitud son razones, ¿vale? Es decir, no son proporciones, y lo que nos permite es detectar cuánto es la probabilidad de que la prueba salga positiva si el paciente está enfermo contra que el paciente esté sano, y cuánto es la probabilidad de que la prueba salga negativa en un paciente enfermo versus un paciente sano. Y se calculan exactamente así. El LR positivo de una prueba será igual a la sensibilidad entre 1 menos la especificidad,
Y el likelihood ratio o la razón de verosimilitud negativa será igual a 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. ¿Cómo se interpreta esto nuevamente? Para el LR positivo, ¿cuánto es la probabilidad de que la prueba salga positiva en un paciente que esté enfermo contra la probabilidad de que salga positiva en un paciente que esté sano? Eso quiere decir que esto sería algo así como la tasa de verdaderos positivos entre la tasa de falsos positivos. Y el likelihood ratio negativo es básicamente lo mismo, pero al contrario. Y es cuánto es la probabilidad de que la prueba salga negativa en un paciente enfermo contra la probabilidad de que la prueba salga negativa en un paciente sano. Entonces, aquí se deriva, si quieren, la tasa de falsos negativos entre la tasa de verdaderos negativos, si se quisiera más o menos extrapolar matemáticamente el concepto. Y esto es muy importante porque es a partir de los LRs que nosotros podemos ver un cambio en la probabilidad luego de aplicar la prueba. Un LR positivo se considera bueno cuando está por encima de 5, idealmente cuando está por encima de 7 o 10, y un LR negativo se considera bueno cuando está por debajo de 0,25 e idealmente por debajo de 0,1. ¿Por qué esto se vuelve relevante? Bien, ya lo vamos a ver más adelante cuando podamos hacer un ejercicio. Hasta aquí, más o menos repasar el concepto de esto que llamamos la tabla de 2x2, que es el comportamiento de una prueba frente a un gol estándar, la capacidad, la sensibilidad es la capacidad que tiene de detectar verdaderos positivos entre los enfermos, pero si bien se deriva de los enfermos, su mayor utilidad es descartar, porque una prueba altamente sensible tiene muy pocos falsos negativos, entonces sirve cuando sale negativa, y una prueba altamente específica, por el contrario, si bien deriva de los sanos, para que sea 100% específica tiene que tener muy pocos falsos positivos, luego nos sirve para confirmar cuando la prueba es positiva. Es decir, las pruebas altamente sensibles nos sirven para tamizar o descartar, las pruebas altamente específicas nos sirven para confirmar el diagnóstico. Nos fijamos menos en los valores predictivos porque los valores predictivos son dependientes de la prevalencia, es decir, que de la única forma en la que puedo extrapolarlo es cuando el estudio de prueba diagnóstica tiene una prevalencia similar de la enfermedad a la de mi población y se interpreta de manera relativamente similar, y es que una prueba con muy alto valor predictivo positivo tiene muy pocos falsos positivos, es decir, que me sirve para confirmar. En cambio, una prueba con muy alto valor predictivo negativo tiene muy poquitos falsos negativos, o sea que me sirve para descartar. Las razones de verosimilitud son relaciones entre la tasa de verdaderos y falsos positivos o de falsos y verdaderos negativos, y tiene que ver con cuánto es la probabilidad de que la prueba salga positiva en los pacientes enfermos versus los sanos, o la probabilidad de que la prueba salga negativa entre los enfermos versus los sanos. Una prueba con un LR positivo buena se considera cuando el LR positivo es mayor a 5, idealmente por encima de 7 o 10, y una prueba con un LR negativo bueno se considera cuando está por debajo de 0,25, idealmente por debajo de 0,1. Muy bien, revisando los conceptos anteriores, pues lo que vamos a tratar de entender es cómo aplicar una prueba de diagnóstico puede cambiar la probabilidad de un diagnóstico. Entonces, suponiendo, por ejemplo, una probabilidad antes de aplicar la prueba del 20%, si nuestro LR es de 1, la probabilidad post prueba será del 20%. Si nuestra probabilidad del 20% se perdón, si la probabilidad de tener la enfermedad es del 20% y aplicamos una prueba que tenga un LR positivo de 20, pues nos cambia la probabilidad a 85%. Esto que acabamos de hacer de manera gráfica se llama el nomograma de Fagan, ¿cierto? Que todos estamos relativamente familiarizados con él. Y es luego de aplicar una prueba con un LR determinado, a partir de una probabilidad preprueba,
luego de hacer la prueba si es positiva o es negativa, dependiendo de su LR, cuánto cambia la probabilidad. Bueno, una opción es cargar el nomograma de Fagan y tratar de extrapolar, digamos, esos puntos a través de una línea recta, pero la otra forma que quisiera conversar es una herramienta matemática para poderlo hacer de una manera un poco más práctica. Para eso tenemos que repasar un concepto que es la diferencia entre probabilidad y chance. Si tenemos una población de 3 circulitos y hay un circulito enfermo, la probabilidad en esa población de que exista la enfermedad pues será de 1 entre 3. Resaltar entonces que la probabilidad viene siendo una proporción, es decir, el denominador incluye al numerador, es decir, que las probabilidades van desde 0 hasta 1 o de 0 a 100%. Y este concepto es con el que estamos más familiarizados, es decir, que nosotros analicemos que uno de 3 pacientes está enfermo o que el paciente tiene una probabilidad del 33% de estar enfermo, pues para nosotros, digamos, es mucho más interpretable a tener una razón. La razón de probabilidad, ¿cierto? Será el chance o el odds, que es básicamente la probabilidad de estar enfermo versus la probabilidad de estar sano. En este ejemplo de las bolitas, pues la probabilidad de estar enfermo será 1 entre 3 y la probabilidad de estar sano, ¿verdad? Será 2 entre 3. Eso quiere decir que un odds de 0,5 representa el mismo fenómeno que una probabilidad del 33%. Pero naturalmente para nosotros hablar en razones es mucho menos frecuente o menos interpretable que hablar en proporciones. ¿Cómo podemos transformar esto para poderlo operar? Fíjense, retomando un poco lo que habíamos hablado antes, los LRs son razones de verosimilitud. Eso quiere decir que el numerador no está incluido en el denominador. Nosotros podríamos operar razones, no de la misma forma operar proporciones. Entonces, para pasar de probabilidad a odds, odds será la probabilidad entre 1 menos la probabilidad. Para el ejemplo anterior, pues lo que tenemos es que si la probabilidad es de 0.33, el odds será 0.33 entre 1 menos 0.33. Eso será 0.33 entre 0.66. Eso será 0.5. ¿Vale? Es decir, la forma de pasar de probabilidad a chance es con el uso de este cálculo. Es la probabilidad entre 1 menos la probabilidad. Y con eso nosotros tenemos el odds. Entendiendo estos conceptos, ya vamos a ver cómo pudiéramos operar pruebas diagnósticas de la siguiente forma. Entonces, arrancamos con una probabilidad antes de cualquier prueba, es decir, la probabilidad pre-prueba o pretest parte de la prevalencia de la enfermedad. Y aquí básicamente entender que la prevalencia de la enfermedad depende de la población que estemos analizando. En un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos un paciente con fiebre, tos, disnea, lo primero en lo que pensamos es una neumonía adquirida en la comunidad, una bronquitis, influenza, un embolismo pulmonar, etcétera. Pero si esta misma clínica la tenemos en un hombre que tiene sexo con hombres y que al examen físico usted le encuentra candidiasis oral, inmediatamente la probabilidad cambia
a neumocistosis y luego otras causas, porque su probabilidad de infección por VIH aumentó. Eso quiere decir que antes la prevalencia de neumocistosis con esta misma clínica era muy bajita, casi ninguna, pero ahora con estos datos de esta población, pues cambia la probabilidad inmediatamente a neumocistosis. El mismo ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro servicio de urgencias que cada una en 1000 consultas es una prostatitis, pero la persona que entra por el consultorio es una mujer cis, no es una mujer trans, las mujeres trans podrían tener prostatitis. Si es una mujer cis, pues la probabilidad cae a 0%. Eso quiere decir que conocer mi población o caracterizar mi población y entender cuánto es la prevalencia de las enfermedades en esa población, pues va a hacer que yo arranque con una probabilidad que puede ser más baja o más alta de una condición dependiendo del escenario. Entonces, importantísimo tratar de conocer en estudios descriptivos. Por eso la investigación observacional y la investigación descriptiva no se debe echar en saco roto. Los estudios descriptivos pues son el primer paso para poder conocer la probabilidad de que un paciente tenga una condición. Eso quiere decir que el primer paso es entender cuál es la probabilidad preprueba, la probabilidad antes de aplicar cualquier prueba diagnóstica, y eso depende principalmente de la prevalencia de la enfermedad en esa población. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Básicamente arrancamos con la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad. Esta probabilidad la tenemos que pasar a odds. Para pasarla a odds será la probabilidad entre 1 menos la probabilidad, y esto lo multiplico por el LR de la prueba. Si la prueba me resulta positiva, lo multiplico por el LR positivo. Si la prueba me resulta negativa, lo multiplico por el LR negativo. Recordemos que a partir de la sensibilidad y la especificidad de una prueba, yo podría calcular los LRs y entender, al menos con estos valores, qué tanto puede cambiar la probabilidad del diagnóstico una prueba. Obteniendo este producto me va a dar el odds post prueba. Y el odds post prueba realmente no me va a dar ninguna información hasta que no lo pase a probabilidad. O sea, la probabilidad post prueba será igual al odds entre 1 más el odds. Y así obtengo la probabilidad post prueba. Entonces, importantísimo que operemos todo de 0 a 1, bueno, para que no vayamos a tener confusiones con porcentajes. Y este es más o menos el ejercicio. Esto lo podemos hacer con una sola prueba, pero podríamos hacer una segunda prueba. Si la prueba sale positiva, se multiplica por el LR positivo. Si la prueba sale negativa, por el LR negativo. Podemos hacer una tercera prueba. Si la prueba sale positiva, lo multiplicamos por el LR positivo. Si la prueba sale negativa, lo multiplicamos por el LR negativo. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer varias multiplicaciones, ¿cierto? Porque el orden de los factores no altera este producto. Y podemos hacer una, otra y otra prueba diagnóstica en el mismo paciente que tiene la misma probabilidad preprueba. Entonces, no es necesario hacer todo el ejercicio desde la probabilidad a odds, del odds a multiplicar por el LR, luego obtener con eso el odds post prueba y pasar a probabilidad, y luego esta probabilidad volver a pasarla a odds, sino que nosotros podemos hacer una prueba y luego hacer otra prueba y luego hacer otra prueba, y si la prueba sale positiva, si la primera prueba sale positiva lo multiplicamos por el LR positivo, pero si la segunda prueba sale negativa lo multiplicamos por el LR negativo, si la tercera prueba sale negativa lo multiplicamos por el LR negativo, y todo ese producto nos da el odds post prueba.
Una vez tengamos el odds post prueba, pues lo podemos pasar a probabilidad con esta fórmula, odds entre 1 más el odds, y con eso ya tenemos una probabilidad post prueba, ¿vale? Este ejercicio lo vamos a hacer más adelante con un ejercicio práctico, pero es más o menos este el esqueleto para que lo tengan presente.